José, gracias ¿Cómo por andas, venir. José? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, ayer se movilizaron cerca de 150 personas y tuvieron corte de tránsito además en Agraciada y Boulevard. ¿Y qué respuesta espera el sindicato con este tipo de movilizaciones? Bueno, primero eran bastante más de 150 personas, pero sí, nos movilizamos en función de justamente eso que ustedes anunciaban, una situación que ya se viene reiterando demasiado. En lo que va de esta administración hemos tenido 160 trabajadores que han sido atendidos por el sanatorio del Banco de Seguro del Estado. ¿Cuántos Eso, eran agredidos antes de esta administración? Muchos menos, muchos menos. Antes de esta administración, por supuesto que siempre ha habido... 160 en año y medio, es una cosa así. En 2 años, ponele 2 años. 160. Uno cada 3-4 días agreden a uno. Sí, a veces son más de uno en el... Sí, el promedio, está bien, el promedio. Pero promedio es una cosa así. Realmente es una situación muy compleja la que tenemos, y estamos hablando de los trabajadores que son atendidos en el sanatorio del Banco de Seguro del Estado. O sea, que ya llegan... Que ya llegan en situaciones complicadas, claro. digamos. Hay muchos trabajadores que son agredidos y que se quedan trabajando o que se han atendido en los propios lugares de salud, de asistencia de salud que tienen la Colonia Berro o los centros de Montevideo o las emergencias móviles. ¿Y por qué hay más agresividad? Bueno, esto tiene que ver con el modelo de gestión. Nosotros estamos convencidos de que es una situación que se genera a partir de un modelo de gestión que evidentemente, creo que ya a 2 años... ¿Qué cambió tanto de este modelo del anterior? Bueno, por ejemplo, la improvisación, ¿no? Acá se había planteado un discurso en el ingreso, digamos, de esta administración que se iba a trabajar fundamentalmente con el tema de la clasificación científica, decía la presidenta Fulco, de los perfiles de los jóvenes. Y bueno, eso, lejos de mejorar, empeoró, porque no hay ninguna clasificación científica. Está absolutamente todo en el marco de la improvisación. Los adolescentes se van a los lugares donde hay lugar, no donde el perfil del centro, digamos, está más adecuado. Y eso genera que situaciones que normalmente vienen de afuera de la institución, porque son jóvenes que tienen problemas desde el punto de vista muchas veces del narcotráfico, en bandas barriales y cuestiones por el estilo, se encuentran dentro de la institución, y cuando esa clasificación no es de alguna manera adecuada, terminan generando líos que son muy importantes, ¿no? Que a veces hasta son promovidos, digamos, en situaciones que los trabajadores tienen que intervenir. Y de los cuales ni nos enteramos de esos líos. Eso pasa normalmente, yo te diría que todos los días. José, estás hace años vos en esto, ¿no? ¿Ha cambiado el perfil de esos jóvenes? Sí, Hablabas recién del vínculo con el narcotráfico. ¿Ha cambiado? Ha cambiado mucho, mucho ha cambiado. Pero no, yo hace 28 años trabajo en la institución. No con lo de hace 28 años o hace 15 años, ha cambiado con lo de hace 4 o 5 años atrás. La situación es realmente diferente, la agresividad con que se expresan los jóvenes adentro de los servicios es mucho más... Antes había código, por ejemplo, a las compañeras no se las tocaba, ¿no? A veces había situaciones de conflicto, pero era más con el funcionario que... Ahora esas cosas es por igual a quien esté adelante. Entonces se dan estas situaciones y terminamos con trabajadores que cada vez hay agresiones más complicadas. En este caso, digamos, que ¿no? se hizo público, que en realidad no fue el único que sucedió en esos días, el de Jugolín Caliente, en realidad lo que decían era que era para otro interno y que cuando fue a separar el trabajador... Eso es así. Normalmente cuando hay un trabajador relacionado, en alguna oportunidad es porque o trata de evitar una fuga o un motín, o está en el medio de una situación, digamos, de conflicto entre los propios jóvenes. El problema es que lo que hay que evitar es que se den esos conflictos desde la propia clasificación de cuando se llevan los adolescentes. ¿Cómo está ese trabajador? Está internado todavía, está en condiciones muy embromadas, porque la quemadura aparte con jugolín es más grave que si fuera con agua, ¿no? El otro día también tuvimos, bueno, eso es muy elocuente, digámoslo. Sí. La situación es realmente brutal y bueno, en ese sentido, al ser con un componente que tiene
componentes químicos, que tiene azúcar, Claro, que tiene es la peor. situación es mucho Pero más ustedes complicada. están enfrentados con la directora ya hace mucho tiempo, inclusive por momentos con falta de diálogo. ¿Qué ficha se tiene que mover, Joselo, para que las partes se acerquen para tratar de solucionar los problemas, mejorar, aunque sea mínimamente todo esto? Bueno, primero, sí tenemos evidentemente diferencias sustanciales con la presidenta, pero no tenemos, digamos, falta de diálogo. Nosotros nos relacionamos básicamente con los otros dos directores cuando estaban los dos, porque ustedes saben que... Ha venido renunciando. Es el tercer integrante de un directorio que renuncia, En un año y señor medio. Cat, en un año y medio por diferencia con la presidenta, ¿no? Entonces, evidentemente, eso también demuestra una situación... yo no conozco ningún otro organismo público donde los integrantes del oficialismo hayan renunciado 3 en 2 años. No conozco. Por lo tanto, eso me parece que dice algo. Y lo que nos preocupa es que el poder político, ni del Ejecutivo ni del Legislativo, se tomen cartas en el asunto para tratar de corregir esto. Ayer en el marco... Sí. Nosotros tenemos diálogo con, primero cuando estaba con Cat y Viviano, ahora es básicamente con Viviano, y hemos podido avanzar en muchas cosas también. Y nos gusta decir de la misma manera, decir las cosas que están mal, las cosas que también acabamos de regularizar. Alrededor de 280 trabajadores que tenían un contrato precario, está ingresando el personal que habíamos pedido, que es menos de lo que, porque no hubo presupuesto, pero... ¿Cuántos pidieron y cuántos ingresan? Bueno, la administración pidió 400, cosa que nosotros acompañábamos, y no se le dio la plata en la rendición de cuentas. Con la plata que hay dentro del presupuesto están ingresando ahora 100 trabajadores para la atención directa y creo que alrededor de 60 para seguridad. Estamos regularizando otros tipos de contratos que tenían una precariedad importante de hace muchos años. O sea que en el avance en la negociación con la administración, nosotros algunas cosas hemos conseguido, entre otras cosas, la rendición de cuentas, que se mantenga el incremento salarial por encima de la inflación que estaba pactado con el directorio del INAO y el directorio del INISA, y todo eso nosotros lo valoramos. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, sobre todo en las decisiones que se toman por parte de la presidenta, un elemento que complica mucho esto es la inestabilidad que se genera en los servicios producto de los permanentes cambios de dirección en los centros. Eso, lejos de generar estabilidad, genera una inestabilidad terrible que, bueno, le da pie a los jóvenes para poder hacer, digamos, tomar más cuerpo. Más allá de la cantidad de funcionarios, también se necesita más capacitación, porque entre otras cosas, Sí, Fulco claro. lo que dice es que esa rivalidad que viene de los barrios después se sigue adentro. Bueno, nosotros hemos reclamado, es uno de nuestros principales puntos de plataforma, la capacitación permanente, porque es tan rápido la evolución que tiene las características de los jóvenes dentro de estos servicios, y ha habido capacitaciones, pero la capacitación que ha ofrecido básicamente la administración es selectiva para los mandos medios y no para el trabajador de base, digamos, que es el que está en la primera línea de batalla. El que trata con ellos. El que está directamente, y eso es absolutamente necesario. Y esa está rivalidad, ¿ustedes anunciado ven por ahí. que eso sucede, que se traslada Sí, la sí, rivalidad sí, de los sí, barrios sí, a sin duda. los centros? Sin duda, es el elemento más complicado de alguna manera que genera la mayor parte de los conflictos dentro de los establecimientos de privación de libertad. Cuando se habla de rehabilitación en este contexto, ¿es posible? Existe. A pesar de que son muy jóvenes, ¿no? Pero vos que tratás con ellos, y hay gente, por el otro lado hay gente que dice, no, son irrecuperables. irrecuperables. Que la gran mayoría de los jóvenes que están en el sistema, a veces es difícil hablar de rehabilitación porque muchas veces capaz que nunca estuvieron habilitados Sí. para estar en la sociedad. Está bien, cual. pero ¿son capaces de salir del centro del Sí. del INAU a la sociedad? Por ejemplo, hay centros que funcionan muy bien, nosotros siempre lo tratamos de la misma manera que marcamos las cosas que están mal, queremos decir las cosas que están bien. En el centro Ituzaingó se hace un trabajo que es muy importante, donde la mayoría de los jóvenes que están ahí, que están todo el día fuera de la celda, digamos, haciendo diferentes Tiene una cantidad de actividades actividades también, Tiene ¿no? una cantidad de actividades muy importantes
y terminan egresando muchos de ellos con ya alguna experiencia o con alguna salida laboral que le permita de alguna manera desarrollarse. En el centro ¿Por qué no se Granja lo puede mismo. lograr que los demás centros Bueno, sean esa así? es una pregunta que tendría que contestar la presidenta. ¿Cómo estas cosas, porque nosotros vemos que traen gente de otros lugares, de otros países, y cuando vienen acá quedan azorados con el trabajo que hay en el Ituzaingó, por ejemplo, y sin embargo acá, en vez de repetir esas Que experiencias... muchos han cometido delitos graves, porque Sí, uno sí, puede sí. pensar que quizás así llevan No, a los delitos son... No, si los delitos son menores, ni siquiera Porque generalmente terminan aparte internados. la característica de los gurises no tienen que ver muchas veces con los delitos que cometieron. Capaz que, o con las faltas que cometieron, mejor dicho. Capaz que un joven que cometió una falta grave, que puede haber sido un homicidio, en realidad en el desarrollo de su medida socioeducativa es mucho más dócil y se puede trabajar mucho mejor que capaz que uno que cometió un hurto, pero que está realmente con complicaciones y patologías médicas que pueden ser mucho más complicadas, ¿no? Claro. Claro. José López, muchísimas gracias por Si acompañarnos. me permiten, hay Sí. una cosa que también nos preocupa mucho, que es una situación que se está generando en el interior del país con esta situación, porque ahí tenemos una complicación muy importante en el sentido de que las competencias que le da la ley al INISA son exclusivamente para el INISA. Y como en el interior no hay estructura del INISA, se ha generado una situación muy compleja y se hizo un convenio entre el INAU y el INISA para que esas competencias las asuman los trabajadores del INAU. Pero no tienen marco legal para poder desarrollarlas. Y ya han sucedido cosas graves, como un suicidio en 33, o como jóvenes que caen por una medida cautelar y los tienen que dejar esposados adelante de niños que están en situación de amparo en servicio del INAU. Y son situaciones muy complicadas que desde nuestro punto de vista dejan en una precariedad legal a los trabajadores del interior muy importante y que bueno, estamos tratando de resolver esa situación también. Muy bien, Muy gracias bien. José Gracias, López. José Gracias a López. ustedes. Chau, chau.